terminaron los juicios previos para cambiar de género ante la ley. Por ello, las personas transgénero solo deben solicitar una nueva acta de nacimiento en una ventanilla del registro civil. Pero, ¿qué pasa con los menores de edad transgénero? Para responder esta y otras preguntas recibimos el día de hoy a Cristina Espinosa Rosselló. Ella es juez 10º de lo familiar especializado en restitución internacional. Buenos días, licenciada, qué gusto que nos acompañe aquí en esta mañana. Es un tema del cual se habla poco, pero es una realidad y además ayuda a muchas personas a no vivir en el anonimato. Los niños transgéneros, licenciada, díganos cuáles son sus características. Bueno, mira, primero tendríamos que hablar qué es un transgénero. En términos generales, una persona transgénero es aquella que nace con un sexo, pero no se reconoce con él, un sexo biológico. Es decir, yo nazco como hombre porque tengo el sexo, los genitales de hombre, pero me identifico con el género femenino y con el sexo femenino. Los transgéneros se mantienen sin cambios, digamos, quirúrgicos y pueden vivir así y seguir identificándose con el género opuesto hasta que llegue el momento que requieren transitar, que sería ya cuando son transexuales y piden su reasignación. En cuestiones de menores es un poco más complicado porque por razones obvias a un menor no se le pueden hacer cirugías quirúrgicas para modificarle su sexo hasta que no alcance la mayoría de edad. Existen tratamientos para adecuarlos. Entonces, ellos tienen dos opciones. Puede ser que sus padres, que son los que lo van a acompañar, al encontrar que su hijo es un niño que requiere, que es transgénero, ¿cómo se van a dar cuenta de que es transgénero? Los niños, desde que nacen hasta los 3 o 5 años, es cuando se reconocen en el género que van a tener, como reconocen su sexo. Entonces empiezan a hablar, a decirte soy niño, soy niña. El problema... Digamos, Paula dice que se llama Pablo y que es niño, que no es niña, no quiere entrar al baño de los niños, quiere entrar al baño de las niñas. Exacto. Y uno como papá pues empieza a buscar... A sospechar, dices, bueno, ¿qué pasa? Puede ser que te solicite el niño, primero que se identifique, siendo, por ejemplo, varón, que se identifique con las niñas, que diga yo soy niña, que él por motu propio se cambie el nombre y empiece a utilizar un nombre femenino, no masculino, que no quiera ocupar la ropa de niño, sino que quiera ocupar la ropa de niña. Lo mismo al revés, ¿no? Y en sus juegos, en lo que se van ellos creciendo y madurando, va uno observando que tienen tendencias hacia del otro género, no hacia el género masculino, sino femenino. Entonces, ese es el momento. Hay veces que estos cambios o estas actitudes son pasajeras. Entonces pasa y regresan a su género y pues no había un niño transgénero ahí. Pero cuando ya esta conducta es permanente, continua, hay que atenderlo. ¿Y cómo se atiende? Yendo con un psicólogo, un psiquiatra. En México contamos con excelentes hospitales pediátricos que tienen departamentos especializados para diagnosticar esto. ¿Cómo cuáles hospitales podrían ser? Pues el Infantil de México, por ejemplo, es muy bueno, el Instituto Nacional de Pediatría, el Juan N. Navarro. Entonces, cuando un niño ya es diagnosticado por un perito, entonces hay que darle las mejores condiciones para que su niñez y su adolescencia transiten, digamos, sean lo más aceptable y que el niño se sienta bien. Y para ello hay que acudir a la autoridad licenciada como padres o tutores del menor, pues para poder cambiarle el nombre y se sienta cómodo. ¿Cuál es el trámite? ¿Qué se debe hacer? ¿Quién debe acudir? Bueno, habría dos trámites. Cuando ambos padres están en el entendido y entienden las circunstancias especiales de su menor hijo, ellos pueden acudir ante un juez de lo familiar oral a hacer este trámite, ¿sí? Para obtener un acta de nacimiento como transgénero, donde ya se demuestre con estos peritos médicos que yo te comentaba, que digan que efectivamente el niño está diagnosticado y que requiere esa nueva identidad. Si es difícil ir a la escuela cuando uno es obeso porque le hacen bullying, imagínate qué siente un niño que se llama Pablo y que se siente Paulina y que tiene que ir a la escuela y que quiere ir vestida de niña.
el tránsito es terrible, entonces hay que darle las mejores circunstancias. Este grupo en especial es un grupo muy vulnerable. Se trata de menores, se trata de menores con una condición sexual especial, lo que las hace que requiramos mayor cuidado y ser más sensibles al tema. El niño que cuenta con ambos padres es afortunado. El problema es que nuestra sociedad todavía no está preparada y luego existen problemas entre los padres y creen que es capricho de uno o de otro, y entonces requieren la autorización judicial para incluso que el menor pueda tener un tratamiento hormonal para transitar de la infancia a la adolescencia en las mejores circunstancias. Licenciada, para concluir, me dice que este tratamiento hormonal que la autoridad determina que se le puede aplicar al menor es reversible, ¿verdad? Todos los tratamientos Sí. que se le pueden proporcionar a un niño diagnosticado como transgénero, que lo va a dar un médico especialista, tienen que ser reversibles. No se hace ningún tipo de procedimiento que sea permanente, por la misma condición del menor. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y hablarnos más de...